Creo que ya estamos, bastantitos, ¿no? Conectados. Pues vamos a empezar. Bueno, muy buenos días a todos. Yo soy el doctor Tobar, miembro de la mesa directiva de SOMEL, y para mí es un gusto estar aquí con ustedes en otra sesión mensual académica de nuestra sociedad SOMEL. El día de hoy nos acompaña un ponente que nos tiene manteles largos. Es un médico cuya trayectoria, experiencia y compromiso profesional, sobre todo, ha dejado huella, no solo en la sociedad michoacana, sino en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. El doctor Francisco Javier Franco Núñez es médico cirujano, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Él es especialista en urgencias médico-quirúrgicas por el Instituto Politécnico Nacional. Él es médico adscrito al área de urgencias del Hospital General Regional 1 Charo en Michoacán y Hospital Ángeles Morelia. Es expresidente de la Sociedad Michoacana de Medicina de Urgencias y Emergencias y actualmente es el coordinador del Comité de Residentes de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Siempre el doctor Franco se ha destacado por una visión innovadora y humana que ha inspirado a urgenciólogos y estudiantes por igual. El día de hoy nos va a compartir su experiencia y conocimiento en esta ponencia de nombre Intoxicación por paracetamol. Es un tema que sin duda es bastante controversial, pero sobre todo con muchísima utilidad para todos nosotros y que promete enriquecer este espacio académico diseñado para todos ustedes. Sin más, le cedo el micrófono al doctor Franco. Doctor Franco, bienvenido a SOMEL. Muchísimas gracias por la presentación, doctor Iván. Es un gusto para mí, haberte conocido como residente y que ahora estés de este lado como adscrito y que además de todo estés haciendo las cosas muy bien. El día de hoy, pues bueno, vamos a platicar acerca de este tema. Como bien dices, es algo controversial, pero yo creo que es algo que todos debemos de saber, todos debemos de dominar, porque vamos a ver durante el desarrollo de la plática que es algo más frecuente de lo que creemos. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Antes que nada, pues bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad Mexicana de Medicina de Urgencias, al Comité de Residentes y a ustedes, SOMEL, ¿no? Por la organización de esta sesión académica. Sin duda son una de las sociedades médicas de urgencias a nivel nacional que más destacan por su gran trabajo, labor y sobre todo difusión de conocimiento científico que hacen. Y este trabajo, pues bueno, nos ayuda a todos, ¿no? Nos ayuda a nosotros como médicos adscritos y les ayuda a los residentes que son médicos urgenciólogos en formación. Y pues felicidades por esta gran labor que están haciendo como sociedad médica estatal. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a dar algunos datos de por qué es importante hablar acerca del paracetamol, ¿no? Y pues bueno, es importante hablar acerca del paracetamol porque es el medicamento más involucrado en sobredosis accidental e intoxicaciones con finalidad suicida. Es decir, tanto se puede utilizar como un fármaco con finalidad no suicida y tener una intoxicación accidental, como tener una finalidad suicida y hacerlo de forma intencionada, ¿no? Es el principal fármaco, es con lo que la mayoría de de las personas a nivel internacional se intoxican. Es uno de los medicamentos más usados en el mundo. No se necesita receta médica. Está en la lista de medicamentos esenciales de la OMS y pues bueno, es el medicamento más recomendado para el manejo del dolor y de la fiebre. Es seguro en niños a partir de un mes de edad y también es seguro en mujeres embarazadas. Esto lo hace un medicamento ampliamente distribuido y que podemos encontrar en todos lados, de todos los sabores, de todos los colores y en muchísimas presentaciones, ¿no? Es por eso que al ser un medicamento tan ampliamente distribuido, pues todos debemos estar al tanto de qué es lo que la gente está consumiendo, para qué lo está consumiendo y qué efectos adversos o qué datos de intoxicación podemos encontrar en los pacientes que lo usan de forma regular y como lo decíamos, ¿no? Los pacientes que se intoxican de forma accidental y de quienes lo hacen con finalidad suicida. Lo encontramos en muchísimas presentaciones. Lo podemos encontrar como un fármaco solo o lo podemos encontrar combinado con AINES, opiáceos, antihistamínicos, descongestivos, infinidad de medicamentos, ¿no? Y para ejemplo, un botón, ¿no? Tenemos las farmacias llenas de medicamentos que contienen paracetamol. Y lo que ya comentábamos, ¿no? La gran mayoría de estos medicamentos no se necesitan receta y algo muy importante también en nuestra población es que es un medicamento barato. Eso lo hace extremadamente accesible, ¿no? Para nuestra población. Se habla de que aproximadamente 28 millones de dosis se venden al año, hay 89 millones de prescripciones y la mortalidad cuando no damos un tratamiento adecuado, cuando el paciente llega tarde a urgencias, cuando no identificamos bien el fármaco que está condicionando la intoxicación es aproximadamente del 5%.
Vamos a ver en el desarrollo de la plática que en los años 50, 60, la mortalidad era de hasta el 80%. Dado el avance en su tratamiento, dado el advenimiento de terapias como el carbón activado, la acetilcisteína, pues esta mortalidad se ha reducido hasta el 0.4, 0.5%, pero de manera global, cuando los pacientes no reciben un tratamiento adecuado, la mortalidad es del 5%. Y algo bien importante es que es la principal causa de insuficiencia hepática en intoxicación por medicamentos. Hablando un poco de estadísticas, al día de hoy en Estados Unidos la principal causa de falla hepática no es la hepatitis, no son las enfermedades infecciosas, no es la enfermedad de Wilson como algunas enfermedades hereditarias, sino es la intoxicación por paracetamol. Así de importante es hablar de este tema. Es la principal causa de falla hepática en Estados Unidos. Y en México hay algunas estadísticas, sobre todo esta estadística del área de urgencias pediatría del Hospital Centro Médico Nacional La Raza, en donde nos dicen que la mayoría de los pacientes que ingresaron con alguna intoxicación fue por fármacos, el 37.2% de esta muestra de casi 1,000 pacientes. Y de todos esos fármacos, adivinen cuál fue el fármaco que más predominó, pues fue el paracetamol, ¿no? Debido a su amplia distribución. Cómo es que ejerce su efecto terapéutico el paracetamol? Pues bueno, la realidad es que en muchos artículos nos mencionan que se desconoce actualmente cómo es que funciona el paracetamol, pero se han encontrado algunos mecanismos, sobre todo a nivel central, como inhibir de manera indirecta la enzima COX-2, lo que le proporciona un efecto analgésico. Como efecto antipirético tenemos que inhibe la producción de prostaglandinas, como en efecto analgésico inhibe las vías serotoninérgicas del dolor y tiene una mínima inhibición del COX-1, lo que lo hace un analgésico y un antipirético eficiente, pero un antiinflamatorio con actividad casi nula, ¿no? De hecho, muchos de las bibliografías mencionan que el paracetamol no es un AINE, ¿no? Lo ponen como un paraminofenol y dicen que no es un AINE porque pues, la potencia antiinflamatoria de este fármaco es mínima. El efecto antipirético se asocia a la inhibición de la producción de prostaglandinas y el analgésico inhibición de las vías serotoninérgicas del dolor. Aquí es importante destacar que cuando utilizamos agentes antagónicos a la serotonina, como el ondansetron, podemos perder el efecto analgésico del paracetamol. Entonces, es importante que tengamos cuidado con esas interacciones farmacológicas porque buscando un efecto benéfico del paracetamol, si agregamos algún otro medicamento como el ondansetron, podemos inhibir el efecto analgésico. Farmacocinéticamente, pues bueno, tenemos que una vez que se ingiere el paracetamol, tenemos un tiempo de absorción entre 30 y 45 minutos. Y es importante destacar que cuando el paracetamol es de liberación prolongada, pues este tiempo de absorción se va a prolongar de 1 a 2 horas. La biodisponibilidad va a ser del 60 al 98%. El volumen de distribución va a ser de 0.9 litros por cada kilogramo de peso. La eliminación va a ser, perdón, se une a proteínas en un 15 o un 20%, la vida media va a ser de 2 a 4 horas. De aquí que pues tengamos que estar medicándonos con paracetamol cada 4, cada 6, cada 8 horas para mantener un efecto terapéutico y la eliminación en el más del 90% va a ser de vía hepática y solo de un 4 o un 7% va a ser por vía renal. De aquí empezamos a ver por qué los órganos que se empiezan o que se van a ver afectados en la intoxicación por paracetamol van a ser principalmente el hígado, en algunos casos el riñón y en muy pocos casos el sistema nervioso central. Aquí tenemos un cuadro donde muestra las dosis terapéuticas del paracetamol, que la bibliografía refiere que va de 1.5 a 4 gramos al día, o en una dosis ponderal de 60 miligramos por kilogramo de peso en 24 horas. El inicio de acción a los 30 minutos, pico plasmático a las 2 horas y puede ingerirse cada 4, 6 u 8 horas. Y si nosotros utilizamos el paracetamol a estas dosis, vamos a tener pocos efectos adversos o casi ningún efecto adverso. Es rarísimo que alguna persona se refiera con algún efecto adverso al paracetamol o que inclusive se refieran alérgicos al paracetamol. En cuanto a la dosis tóxica, se habla de que una dosis de entre 7.5 a 10 gramos al día o una dosis ponderal de 150 a 200 miligramos kilogramo día ya es una dosis tóxica. Estas dosis van a inducir daño hepático agudo y dosis superiores, es decir, arriba de 10 gramos por kilogramo de peso o arriba de 200 miligramos
perdón, arriba de 10 gramos o arriba de 200 miligramos por kilogramo de peso, nos pueden inducir a una falla hepática que va a ser la principal causa de muerte en estos pacientes. Vamos a definir como lesión hepática aguda la alteración de la AST o de la ALT con más de 1000 unidades por litro. Eso se va a presentar en el 12 al 13% de los casos de intoxicación cuando se consumen dosis arriba de 10 gramos al día. Y definiremos falla hepática aguda como la presencia de acidosis metabólica, encefalopatía y coagulopatía. Y esto se va a presentar del 2 al 5% de los casos. La muerte, ya lo decíamos bien, en los pacientes que tienen una intoxicación aguda por paracetamol se presenta en el 0.4% de los casos, eso aún instaurando las medidas terapéuticas de manera adecuada, ¿no? Entonces es importante que, si bien la mortalidad se ha reducido en años recientes, pues sigamos combatiéndola, ¿no? Y sobre todo no confiarnos, ¿no? Porque al ser un medicamento tan común, tan distribuido, tan popular, muchas veces lo menospreciamos, ¿no? Entonces decimos, pues tomo paracetamol, ¿no? Pero no pasa nada, o casi no se muere. Entonces aguas. Sí llegan a fallecer y si no fallecen, pues pueden quedar con secuelas. Entonces es importante que siempre identifiquemos de forma adecuada a los pacientes y les instauremos el tratamiento de forma pronta. Ambos fenómenos, tanto la lesión hepática y la falla hepática aguda, se presentan 24 horas después de la ingesta del paracetamol. Es bien importante que cuando un paciente ingrese con nosotros y que tenga el antecedente de sobreingesta o datos de toxicidad por paracetamol, los vigilemos. Muchas veces ingresan a las 4 horas de haber ingerido el paracetamol, les pedimos laboratorios, vemos que todo está bien, que no tienen síntomas, que no tienen alteraciones bioquímicas y los egresamos. Pero aguas, las alteraciones bioquímicas se empiezan a presentar 24 horas después. Hay un pico máximo a los 48, 72 horas y después de ahí viene la fase de recuperación. Pero es importante que estos pacientes los vigilemos, sobre todo si consumieron dosis arriba de 10 gramos en menos de 24 horas. Ahora, ¿por qué es tóxico el paracetamol? El paracetamol, como bien todos sabemos, se metaboliza a nivel del citocromo, a nivel hepático en el citocromo P450. Habitualmente en dosis terapéuticas el paracetamol produce dos metabolitos que no son tóxicos, el sulfato conjugado y el gluconórido conjugado. Sin embargo, cuando superamos la dosis terapéutica y empezamos a caer en sobredosis o en dosis tóxica, el citocromo P450 empieza a producir NAPQI. Este NAPQI va a ser altamente tóxico. Afortunadamente, el hígado también produce una sustancia que se llama glutatión que se encarga de metabolizar y de inactivar ese NAPQI. Se habla de que por cada molécula de NAPQI, una molécula de glutatión lo neutraliza, ¿no? El problema viene cuando las reservas de glutatión están bajas o cuando las dosis de paracetamol fueron muy altas y se produce demasiado NAPQI que supera en un 30% la producción del glutatión, es cuando empieza a haber datos de muerte celular, muerte en los hepatocitos, ¿no? Este NAPQI actúa directamente sobre las mitocondrias celulares, provocando incremento de la apoptosis y pues muerte celular, ¿no? Entonces el problema es cuando las reservas de glutatión bajan y ya no son capaces de neutralizar todo el NAPQI que se encuentra circulando, es cuando empieza a venir el daño hepático y el daño celular y la muerte celular. Aumentan los radicales libres, aumenta la peroxidación lipídica y esto nos va a provocar aumento en las estaciones proinflamatorias, apoptosis y por último la muerte celular, ¿no? La necrosis del tejido hepático. Pacientes o personas en las que debemos de tener especial cuidado, pacientes que tengan comorbilidades como alcoholismo. Se ha visto que las personas que consumen alcohol de forma crónica pues tienen pocas reservas de glutatión, están en un estado de desnutrición y pues el alcohol también satura el P450, entonces esto puede hacer que tenga peor efecto en ellos, ¿no? Un efecto más acelerado. La desnutrición y el uso de algunos medicamentos que igual se metabolizan a nivel del citocromo P450. Los principales medicamentos con los que hay que tener cuidado, porque el paracetamol puede potenciar su efecto tóxico, son con rifampicina, isoniazida, carbamazepina y opiáceos. Y pues como ya bien lo mencionábamos, el alcohol, ¿no? Entonces es importante que cuando un paciente con datos de sobreingesta o intoxicación por paracetamol, interroguemos bien acerca de la ingesta de medicamentos como la rifampicina, la isoniazida o la carbamazepina, ¿no? Que son medicamentos que se pueden ingerir de forma crónica.
y que pueden empeorar el pronóstico de estos pacientes. Otros medicamentos, pues digo, hay muchísimos medicamentos que se metabolizan a nivel de citocromo P450. Aquí están las listas de algunos y yo creo que es importante que tengamos cuidado, sobre todo con antibióticos como la claritromicina y la eritromicina, con algunas benzodiazepinas y lo que ya decíamos, ¿no? Con la carbamazepina. Son medicamentos que pueden potenciar el efecto tóxico del paracetamol. Ahora, estos pacientes, ¿cómo llegan a urgencias? ¿Cómo es que se manifiestan clínicamente? Se han descrito cuatro fases del cuadro clínico. La fase uno es la fase clínica inespecífica, después viene la fase 2 que es la fase de daño hepático inicial, después viene la fase 3 que es el pico de la lesión hepática, y por último viene una fase de resolución, que esta va a ser la última fase. La fase uno, la fase inespecífica, pues pueden o no cursar con síntomas. Habitualmente, ya sea que el paciente vaya porque se sobredosificó a urgencias o que algún familiar lo lleve porque se dio cuenta de que tenía una finalidad suicida, ingirió dosis muy altas de paracetamol, llegan a urgencias, pero pueden llegar asintomáticos. El paciente no va a referir nada, puede ser que refiera un poco de náuseas, puede ser que refiera un poco de debilidad, de palidez, de diaforesis. Y lo que les decía, bioquímicamente vamos a solicitar laboratorios y vamos a encontrar que las pruebas en funcionamiento hepática están totalmente normales, ¿no? Cuando son dosis altas, cuando tenemos dosis arriba de 10 gramos en menos de 24 horas, o inclusive dosis masivas, como lo puede ser una dosis de 30 gramos en menos de 24 horas, el paciente puede tener deterioro neurológico y puede llegar con letargia, pero son solo en casos de dosis muy, muy altas. Lo habitual es que lleguen asintomáticos o con un poco de síntomas gastrointestinales y que bioquímicamente no muestren ninguna alteración. Esta fase, la fase uno, tiene una duración aproximada de 24 horas, es decir, vamos a tener el paciente en urgencias por 24 horas y el paciente se va a referir asintomático y los pruebas de laboratorio van a estar normales. ¿Qué es lo que pasa en la fase 2? En la fase 2, que se va a presentar durante las primeras 24 o 72 horas, ya tenemos síntomas más claros, ¿no? Dolor abdominal, hepatalgia, hepatomegalia, náuseas, vómito que puede ser incoercible y bioquímicamente ya comenzamos a tener alteraciones como elevación de la ST, elevación de la ALT, aumento de las bilirrubinas, alargamiento del TP y sobre todo alargamiento del INR. Es bien importante que pongamos atención en estos biomarcadores. ¿Por qué? Porque son los que nos van a dar la pauta para tomar decisiones terapéuticas y para saber en qué momento el paciente tiene alto riesgo de fallecer o en qué en qué momento el paciente está em, evolucionando bien del cuadro, ¿no? Es decir, estos biomarcadores nos van a servir para el pronóstico y seguimiento de estos pacientes. En el pico de la lesión hepática, pues bueno, se llega a presentar dentro de las 48 a las 96 horas y esta fase se va a caracterizar por falla hepática fulminante. Hay datos de encefalopatía hepática, hay datos de coma, hay sangrado a cualquier nivel, que son sangrados difíciles de controlar. La ST y la LT van a estar por arriba de 1000 unidades por litro. El TP y el NR van a estar prolongados. Va a haber aumento de las bilirrubinas. Ya cuando hay una falla hepática fulminante, pues empieza a haber hipoglucemia, empieza a haber acidosis metabólica, hiperlactatemia y también puede haber falla renal, ¿no? Vamos a ver más adelante que la falla renal también es algo que se presenta frecuentemente cuando tenemos ya datos de falla hepática. Y por último, la falla multiorgánica y la muerte, ¿no? En el caso de que hayan sido dosis muy altas o que no hayamos instaurado el tratamiento de forma adecuada. Si nosotros hacemos un diagnóstico temprano e instauramos las medidas terapéuticas de forma adecuada, tendremos una fase 4 que es la fase bueno, de función o de recuperación completa, que es lo que buscamos, ¿no? En todos los pacientes. Esta fase de recuperación completa se va a presentar los 4 días posteriores a la ingesta o hasta las 2 semanas posteriores a la ingesta. Es importante que al paciente que llega con datos de intoxicación por paracetamol o que consumió dosis muy altas del fármaco, lo vigilemos en casa, ¿no? Porque en casa, perdón, en el hospital, porque la fase de recuperación va a venir hasta 4 días después de la ingesta. La falla renal, pues bueno, la falla renal se va a presentar en el 25% de los pacientes con alteraciones hepáticas significativas y en el 50% de los pacientes que tengan alguna falla hepática. La elevación de la creatinina se puede normalizar de 2 a 5 días después de la ingesta o hasta un mes después. Y en pacientes
que tengan ingesta de dosis repetidas altas de paracetamol en adultos jóvenes o en adolescentes tienen mayor riesgo de padecer una falla renal aguda. Esto debido a que, pues bueno, al momento de metabolizarse en el citocromo P450, específicamente en el 2E1, se incrementa la producción de especies reactivas de oxígeno, hay vasoconstricción por la inhibición del COX-1 y vamos a tener también síndrome hepatorenal y necrosis tubular renal. Les digo, no es tan frecuente, pero se llega a presentar y es algo que no debemos de perder de vista. ¿Cómo establecemos el diagnóstico? ¿Cómo sabemos si un paciente está cursando con una intoxicación por paracetamol? Pues bueno, de entrada tenemos que jugar al investigador y tenemos que hacer un montón de preguntas con la finalidad de llegar a un diagnóstico adecuado. Si nosotros hacemos una anamnesis, una exploración física, un interrogatorio muy completo, vamos a tener el 80% de nuestro diagnóstico, ¿no? Y vamos a empezar, pues bueno, por investigar los datos generales del paciente, la edad, el peso del paciente, la hora de la ingesta, la cantidad o dosis que ingirió. Digo, a veces es difícil, ¿no? Que tengamos mm, la dosis exacta de de cuánto fue lo que consumió de paracetamol, pero siempre debemos hacer énfasis en los familiares de que consigan las cajas, los blisters, y nosotros siempre asumir que si faltan 10 pastillas, pues 5 gramos fue lo que tomó, ¿no? Si faltan 20 pastillas, pues 10 gramos fue lo que tomó, pero siempre asumir la dosis más alta de lo que nosotros estemos sospechando. La ingesta, digo, fue por intención suicida o si fue sobredosis accidental. La formulación, ¿cómo venía ese paracetamol? ¿Venía solo, venía combinado, era de liberación prolongada, era suspensión, era tableta, era cápsula? La frecuencia de la ingesta, ¿ha estado ingiriendo paracetamol en días previos o fue una ingesta única? La duración del uso y medicamentos concomitantes, es decir, si el paciente se encuentra tomando algún otro medicamento que pueda afectar o acelerar el metabolismo del paracetamol. Factores de riesgo que tenemos que investigar ante un paciente con sospecha de intoxicación por paracetamol, pues bueno, el embarazo. El paracetamol atraviesa la barrera placentaria y pues bueno, las mismas concentraciones de paracetamol que hay en la mujer, en la madre gestante, están en el feto también. Entonces es importante que tengamos eso en consideración. Uso de alcohol, si el paciente usa alcohol de forma regular, pues también es importante que tengamos en cuenta, porque pues ya decíamos, no cursan con desnutrición y habitualmente a menores dosis hacen mayores efectos, ¿no? O sea, no es necesario llegar a una dosis de 10 gramos para que un paciente que utiliza alcohol presente datos de toxicidad. Ingesta prolongada de paracetamol es otro factor de riesgo, enfermedad febril o uso de fármacos que se metabolizan en el P450, ¿no? Ya decíamos la lisinoprida, la carbamazepina, entre otros, ¿no? Entonces siempre debemos de interrogar de forma intencionada o buscar de forma intencionada que nuestro paciente no tenga algún dato o algún factor de riesgo de los que mencionamos. Recordando un poco las dosis terapéuticas del paracetamol, pues bueno, decíamos que es de 1,5 a 4 gramos al día o de 60 miligramos kilogramo día. La dosis tóxica la vamos a tener ya de 7,5 a 10 gramos al día o de 150 a 200 miligramos kilogramo de peso día. Y cuando son ingestas prolongadas o cuando son ingestas múltiples, se habla de una dosis de más de 12 gramos o 300 miligramos por kilogramo de peso en 48 horas. Y por último, tenemos la dosis letal, que son aquellas dosis arriba de los 10 gramos por día. Y existe un concepto que se llama dosis masiva, en el cual el paciente ingiere más de 30 gramos al día. Y esto, pues bueno, nos va a prender las alertas, ¿no? Porque ellos son los que más alta mortalidad tienen. Dentro del diagnóstico, pues bueno, existe algo que se llama nomograma de Romack-Matthew. eh, Platicando con el doctor Gustavo López, decíamos que, pues bueno, el homograma de Romack-Matthew es algo que se tiene que mencionar porque viene en los artículos, pero que aterrizándolo a la práctica diaria, pues no es tan útil, ¿no? Y vamos a ver por qué. Este nomograma de Romack-Matthew se recomienda para el inicio del tratamiento en pacientes con intoxicación por paracetamol de liberación inmediata, solo de liberación inmediata. Si tenemos un paracetamol de liberación prolongada, no aplica en un tiempo conocido de la ingesta. Es decir, si yo conozco la hora exacta en la que el paciente consumió el paracetamol, puede ser que el nomograma de Romack-Matthew me sirva, pero si yo desconozco la hora exacta a la que consumió el paracetamol, pues de poco me va a servir, ¿no?
Este nomograma nos va a servir para estimar la probabilidad de desarrollo de lesión hepática aguda y la necesidad de inicio de terapia antidotal. En México es poco práctico, ya lo decíamos, y su uso no debe de retrasar el inicio de la terapia antidotal. ¿Por qué es poco práctico? Decíamos, ¿no? Necesitamos conocer la ingesta, la hora exacta de la ingesta, la cantidad de la ingesta, si fue un paracetamol de liberación inmediata o no. No aplica en pacientes pediátricos y la otra es que necesitamos medir las concentraciones séricas de paracetamol. Si nosotros no tengamos un laboratorio o no tenemos un laboratorio, perdón, que nos procese de forma inmediata los niveles séricos de paracetamol, pues no vamos a poder aplicar este nomograma de Romagmatio. Existen laboratorios en México que sí lo procesan. En la Ciudad de México hay algunos laboratorios que sí procesan los niveles de paracetamol, pero por ejemplo nosotros que nos encontramos en la ciudad de Morelia, implicaría mandar la muestra a la Ciudad de México, que se procese, que nos envíen resultados y habitualmente tardan entre 8, 12 o hasta 24 horas en reportarnos el resultado. Entonces, para el momento en el que lo reportan, pues ya estamos fuera de cualquier ventana terapéutica que podamos implementar, ¿no? Entonces, no debemos de esperar los niveles séricos de paracetamol para poder implementar la terapia antidotal en estos pacientes. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se comporta el nomograma de Matthew, de Rumac Matthew. Por ejemplo, en la línea azul tenemos que si a las 4 horas de ingesta tenemos un nivel sérico de paracetamol de 150 miligramos por litro, vamos a ver que a las 6, 8, 10, 12 horas ese nivel de paracetamol va cayendo, esa concentración de paracetamol va cayendo a nivel sanguíneo, ¿no? En cambio, cuando tenemos niveles de 300 miligramos por litro de paracetamol, la caída también es abrupta, pero es más lenta, ¿no? O sea, los niveles séricos perduran por más tiempo. Y aquí tenemos otro ejemplo de cómo todo lo que está por arriba de esta línea es, nos va a condicionar hepatotoxicidad y lo que está por debajo no nos va a condicionar hepatotoxicidad, pero les digo, es difícil que tengamos todas las condiciones ideales para poder utilizar este nomograma de Rumac-Matthew de forma adecuada. El nomograma de Rumac-Matthew no se aplica en ingestas mayores o posteriores a 24 horas, no se aplica si se desconoce el tiempo de la ingesta, no se aplica en pacientes que han tenido dosis repetidas o supraterapéuticas, tampoco aplica en personas que tengan o que hayan consumido paracetamol de liberación prolongada y tampoco en pacientes pediátricos, ¿no? Entonces son muchas las limitantes que tenemos para utilizar este nomograma. Es bueno saberlo, es bueno conocerlo, pero en nuestro medio no debemos de confiarnos o aferrarnos a aplicar el nomograma en Rumac-Matthew porque muchas veces es difícil hacerlo, ¿no? ¿Qué sí es útil en nuestro medio? ¿Qué sí podemos utilizar? Pues bueno, podemos utilizar estudios de laboratorio como las pruebas de funcionamiento hepático, ¿no? Principalmente vamos a ver el AST, el ALT, los tiempos de coagulación, las bilirrubinas, las pruebas de funcionamiento renal, una gasometría arterial, medición de lactato en sangre, glucosa en sangre y electrolitos séricos. Estos son laboratorios que la mayoría de nosotros tenemos en nuestros hospitales y que definitivamente nos van a servir como una buena guía. Una, para saber si el paciente está desarrollando datos de toxicidad y dos, para guiar nuestro tratamiento. Cuando tenemos AST, ALT por debajo de 50 unidades litro, pues la probabilidad de que el paciente haga hepatotoxicidad es muy baja. Hay que recordar que estas enzimas hepáticas no se van a elevar hasta después de las primeras 24 horas, ¿no? Por eso es importante que los pacientes los vigilemos por al menos un lapso de 24 horas. Si el paciente a las 24 horas tiene entre 50 y 1000 unidades de AST o de ALT, tenemos que va a presentar en un 15% hepatotoxicidad y van a tener una mortalidad de hasta el 2%. Si a las 24 horas de la ingesta el paciente tiene más de 1000 unidades de AST o de ALT, la mortalidad se eleva al 14%. Y si nosotros calculamos un índice AST, ALT y este es mayor a 2, el paciente va a tener mal pronóstico funcional y mal pronóstico para la vida, ¿no? Entonces es importante que si nosotros no tenemos niveles de paracetamol en nuestro hospital, si no podemos aplicar el nomograma de Rumac-Matthew, sí apliquemos o sí solicitemos pruebas de funcionamiento hepático y estemos monitorizando principalmente la AST, la ALT, tiempos de coagulación, el INR y la función hepática, ¿no? Criterios de daño hepático severo. ¿Cuándo voy a decidir si el paciente debe de ingresar a una unidad de cuidados intensivos o inclusive si debe ser candidato para una
terapia extracorpórea o pensar en algún trasplante hepático, contengamos una ALT arriba de 1000, contengamos un INR arriba de 3, contengamos oliguria, una creatinina arriba de 2.2, acidosis metabólica severa, lactato arriba de 3, cuando el paciente empieza a presentar hipoglucemias o trombocitopenia, esto nos habla de disfunción hepática severa o que tengamos encefalopatía, aguas, porque esto nos habla de que tenemos un daño hepático severo y que muy probablemente el paciente llegue a requerir de terapia de reemplazo hepático, ¿no? Entonces es importante que mantengamos esos parámetros siempre en la mente. En las embarazadas, pues bueno, las concentraciones, lo que ya platicábamos, de la madre y en el feto son iguales. En el feto la sulfatación y la oxidación son menores que en el adulto, entonces suelen ser más tóxicas en los fetos. Y la glucorilación aparece a partir de las 23 semanas de gestación. Es decir, durante el primer trimestre del embarazo, la mortalidad fetal va a ser más alta y se va a asociar a abortos espontáneos. Y durante el tercer trimestre del embarazo, el riesgo de mortalidad va a ser bajo, pero va a tener alto riesgo de hepatotoxicidad. Entonces es importante que también en las embarazadas la estemos vigilando de forma estrecha. Una vez que ya tenemos al paciente que llegó a urgencias, que lo llevó algún familiar porque ingirió dosis muy altas de paracetamol, ya sea accidentalmente o con finalidad suicida, ya una vez que investigamos la presentación del paracetamol, si es de liberación prolongada, qué dosis fue, ya una vez que establecimos todos estos parámetros y decimos, sabes que sí, sí consumió más de 10 gramos y sí tiene riesgos de toxicidad, vamos a solicitarle laboratorios, vamos a vigilarlo al menos 24 horas. Ya veíamos que es hasta después de las 24 horas cuando empezamos a tener alteraciones bioquímicas. Y una vez que tenemos alteraciones bioquímicas, pues vamos a poderle dar un pronóstico a ese paciente, ¿no? Pero no nos vamos a esperar hasta las 24 horas para iniciar el tratamiento. El tratamiento se tiene que iniciar de forma inmediata, entre más pronto mejor, siempre y cuando tengamos pacientes que tengamos una dosis confirmada que es una dosis tóxica, ¿no? Y el tratamiento va a tener estos dos enfoques. Una, la descontaminación, que la vamos a lograr a través del lavado gástrico y la aplicación de carbón activado, y la terapia antidotal, ¿no? Que afortunadamente existe un antídoto específico para este fármaco y es la acetilcisteína. En cuanto a la descontaminación, pues bueno, si el paciente llega dentro de la primera hora de ingesta del paracetamol, nosotros podemos realizar un lavado gástrico. Si el paciente consumió paracetamol de liberación prolongada, se habla de que podemos extender esta ventana para hacer el lavado gástrico de 1 hora hasta 2 horas. Y pues bueno, el objetivo del lavado gástrico va a ser disminuir la absorción del fármaco, es decir, que si tomó 10 gramos y estamos dentro de la primera hora, podamos extraer el fármaco para que no se absorban esos 10 gramos, sino que se absorba menos, ¿no? Y no tiene utilidad en ingestas crónicas, es decir, cuando el paciente ingirió dosis muy altas, pero por mucho tiempo, pues no tiene caso hacer el lavado gástrico, solo en casos de ingestas agudas, que sean dosis tóxicas y que estemos dentro de la primera hora. Si el paracetamol es de liberación prolongada, pues podemos extender esta ventana hasta las 2 horas. Y pues recuerden, siempre hacerlo con una técnica adecuada, con una sonda de Faucher, que es la sonda que tiene un calibre adecuado para poder extraer los restos de las tabletas que se puedan encontrar en el estómago. Siempre hacerlo en decúbito lateral izquierdo, en posición de Trendelenburg y con una técnica adecuada, ¿no? Para asegurarnos de que realmente estamos haciendo una buena técnica y que estamos extrayendo la mayor cantidad del fármaco. Ese sería nuestro primer paso, siempre y cuando el paciente llegue dentro de la primera hora de la ingesta del paracetamol. Después tenemos el carbón activado. El carbón activado se recomienda dentro de las primeras 2 horas posteriores a la ingesta. El objetivo es disminuir la absorción y también se asocia a reducción en las dosis que utilizamos de N-acetilcisteína, que es el antídoto específico. El paracetamol de liberación prolongada, podemos utilizar el carbón activado hasta dentro de las primeras 4 horas post ingesta. Es decir, podemos ampliar la ventana de utilizar el carbón activado hasta 4 horas, y se recomienda en monodosis cuando lo encontramos en una fase aguda o en multidosis. Dado que el paracetamol tiene una circulación enterohepática, pues bueno, el carbón activado nos va a ser de mucha ayuda para que también absorbamos de manera más eficiente ese paracetamol que se encuentra circulando, ¿no? ¿Cuál es la dosis del carbón activado?
1 gramo por kilogramo de peso y máximo 50 gramos. Esto lo vamos a aplicar cada 4 horas, es decir, cada 4 horas vamos a estar aplicando una dosis de carbón activado y la forma de prepararse es que vamos a diluir por cada gramo de carbón activado 5 mililitros de solución catártica, es decir, 5 mililitros de manitol o de solución salina al 0,9%. Si a mi paciente le tocan 50 gramos de carbón activado, pues yo esos 50 los multiplico por 5 mililitros de catártico y me va a dar una cantidad de 250 mililitros. Es decir, que yo voy a diluir esos 50 gramos de carbón activado en los 250 mililitros de catártico y los voy a estar administrando cada 4 horas. El uso de multidosis de carbón activado se asocia a mejoría clínica, mejoría bioquímica y a la utilización de menos dosis de acetilcisteína. ¿En qué momento voy a suspender el carbón activado? Pues bueno, cuando tengamos mejoría clínica o que tengamos mejoría de los parámetros bioquímicos. Esa va a ser nuestra pauta para suspender el carbón. Hay que tener cuidado con las contraindicaciones. Si nuestro paciente tiene alteración del estado de alerta, si el paciente tiene riesgo de broncoaspiración, si tiene vómito incoercible o hubo coingesta de cáusticos, el carbón activado va a estar totalmente contraindicado. Igual si el paciente tomó el paracetamol junto con algunos otros fármacos que retrasen el vaciamiento gástrico, que retrasen la peristalsis, debemos de tener cuidado porque podemos condicionarles ilio, ¿no? Entonces debemos de tener estas consideraciones, pero si el paciente no presenta ninguna de estas contraindicaciones, podemos utilizar el carbón activado. Es una medida efectiva y es una medida que nos va a ayudar a disminuir las complicaciones en cuanto a la falla hepática y la lesión hepática y la muerte, obviamente. Y por último tenemos el tratamiento específico, que es la acetilcisteína, ¿no? Y que afortunadamente tenemos en nuestro país. Lo tenemos en diversas presentaciones, lo tenemos en tabletas efervescentes, lo tenemos en ámpulas nebulizables, lo tenemos en ámpulas intravenosas, que es algo caro, pero lo tenemos. Y dependiendo lo que se encuentre en nuestro medio, va a ser la forma en la que lo vamos a utilizar. Las dosis, bueno, de la acetilcisteína ya están estandarizadas, existen diversos regímenes, pero hay 2 regímenes que han mostrado un poquito mejor eficacia en el tratamiento de estos pacientes y ahorita vamos a ver, ¿no? La acetilcisteína principalmente es un precursor del glutatión. Ya veíamos en diapositivas anteriores que el glutatión neutraliza o inactiva el NAPQI. El problema con estos pacientes es que al consumir dosis tan altas de paracetamol se produce mucho NAPQI, el glutatión endógeno no es suficiente para neutralizarlo y empieza a haber daño celular, ¿no? Entonces, cuando nosotros administramos acetilcisteína, estamos administrando un precursor del glutatión. Estamos activando de nuevo ese glutatión para que inactive el NAPQI. Estamos aumentando la sulfatación, la acción antioxidante y esto va a contribuir de forma directa a eliminar el NAPQI, ¿no? Que es lo que realmente causa daño mitocondrial y muerte celular. Es bien, bien importante que siempre tengamos eso en mente. Em, la acetilcisteína disminuye el daño hepático, la falla renal si se administra dentro de las primeras 8 a 10 horas y cuando lo administramos dentro de las primeras 8 horas, es decir, a menos de 8 horas después de la ingesta, la hepatotoxicidad se presenta en menos del 5%. Entonces es importante que en cuanto llegue el paciente a urgencias, en cuanto nosotros detectemos que es un paciente potencialmente complicable, iniciemos el tratamiento, ¿no? Y no nos esperemos a que empiece a hacer alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático, porque estas se van a presentar hasta 24 horas después, sino que iniciemos el tratamiento de forma inmediata. Está indicado en los pacientes que tengan falla hepática, ¿no? Evidentemente. La acetilcisteína, la dosis vía oral, existe un esquema en el que damos 140 miligramos por kilogramo de peso en dosis inicial, dosis única, y después una dosis de sostén de 70 miligramos por kilogramo de peso, dosis. Estas dosis se van a dar cada 4 horas. No existe un límite máximo de dosis. Se habla de que en cuanto empiece a haber mejoría clínica y bioquímica, podemos suspender la acetilcisteína y en cuanto a la vía intravenosa, que pues, ya mencionábamos que sí existe en nuestro país, es de 150 miligramos kilogramo para pasar de 15 a 60 minutos, después 50 miligramos por kilogramo de peso en una infusión para 4 horas y después 100 miligramos por kilogramo de peso para 16 horas. Se fijan, este esquema intravenoso es un poquito más complejo de utilizar. Este,
La N-acetilcisteína es más cara de forma intravenosa, cuesta alrededor de 7,000 pesos el ámpula, que acá tenemos. Viene de 6 gramos en 30 mililitros o de 200 miligramos por mililitro. Y si lo utilizamos por vía oral, pues estas son las dosis. Es más barata, cuesta como 400 pesos la caja con 20 tabletas de 600 miligramos. Entonces es más accesible y la realidad es que no existe diferencia en la efectividad entre utilizar la vía oral o la vía intravenosa. Entonces, si nosotros no tenemos la acetilcisteína intravenosa, podemos utilizar la vía oral y vamos a estar seguros de que el efecto va a ser el mismo. Es importante que la acetilcisteína, como son tabletas efervescentes y tienen un sabor pues no tan agradable, lo diluyamos en jugo de naranja o en algún otro, en alguna otra bebida que disfrace un poco el sabor, ¿no? Porque sí les puede llegar a condicionar náuseas. Cuando suspender estos medicamentos, pues bueno, cuando tengamos niveles de paracetamol sérico por debajo de 10 picogramos por mililitro o cuando tengamos una normalización de la ST o un INR normal, ¿no? Entonces, ya decíamos, la acetilcisteína la vamos a iniciar entre más pronto mejor, cada 4 horas a estas dosis y vamos a suspenderla cuando el paciente tenga mejoría clínica o mejoría bioquímica. En caso de no contar con N-acetilcisteína vía oral o parenteral, hay una presentación que es nebulizada y que existe, por ejemplo, en el IMSS. Tenemos esta forma de acetilcisteína que es nebulizada, pero pues no la vamos a dar nebulizada, la tenemos que dar vía oral. Igual, la ampolleta pues digo, no está hecha para ingerirse, por lo que les va a generar un sabor muy desagradable. Entonces hay que disfrazar ahí el poquito de sabor con, no sé, con algún jugo, ya sea de naranja o de limón, no sé, para disfrazar un poco el sabor, pero se puede utilizar. Se puede utilizar vía oral, no nebulizado, y son exactamente las mismas dosis de la N-acetil vía oral, 150 miligramos por kilogramo de peso en la primera dosis y después 70 miligramos por kilogramo de peso las siguientes dosis cada 4 horas. Les decía, no existe superioridad entre utilizar la vía intravenosa y la vía oral, entonces debemos de utilizar la dosis que tengamos a la mano. El chiste es utilizarlas, ¿no? Y pues bueno, ya tenemos que el carbón, bueno, el lavado gástrico es una medida efectiva dentro de la primera hora de posingesta o hasta la segunda hora posingesta cuando fue paracetamol de liberación prolongada. Y fuera de eso tenemos al carbón activado y la acetilcisteína, que son terapias que han demostrado con bastante peso una efectividad en el tratamiento de estos pacientes y que los dos se medican cada 4 horas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el centro toxicológico? Que llega el paciente, hacemos lavado gástrico siempre y cuando esté en ventana. Después administramos carbón activado. A las 2 horas administramos una dosis de acetilcisteína. A las 2 horas, que ya son 4 horas posteriores a la primera dosis de carbón activado, aplicamos otra dosis de carbón activado y a las 2 horas otra dosis de acetilcisteína y así nos vamos, ¿no? Cada 4 horas es la acetilcisteína, cada 4 horas es el carbón activado y lo que hacemos es alternarlos cada 2 horas para que el efecto de ambos fármacos sea el mejor, ¿no? Entonces, de esta forma, tenemos que los parámetros bioquímicos y la clínica del paciente va a mejorar de forma muy rápida y segura. Cuando a pesar de haber hecho el lavado gástrico, a pesar de haber utilizado carbón activado, a pesar de haber utilizado acetilcisteína, tenemos un lactato arriba de 3, tenemos un pH ácido, tenemos una creatinina arriba de 3,4 o un INR arriba de 6,5 o datos de encefalopatía, esto definitivamente es un dato de mal pronóstico. El paciente se va a complicar, el paciente muy probablemente requiera de una unidad de cuidados intensivos y muy probablemente vaya a requerir de un trasplante hepático y pues en muchas de las ocasiones pueden llegar a fallecer, ¿no? Entonces, nuestro trabajo aquí es identificar al paciente que tiene datos de toxicidad, implementar las medidas terapéuticas adecuadas, es decir, lavado gástrico, carbón activado, acetilcisteína, por la vía que ustedes quieran, a las dosis correctas que ya mencionamos. Y si a pesar de todo eso el paciente tiene una mala evolución, pues bueno, ya será difícil rescatarlo, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes, afortunadamente el 99% de los pacientes van a responder bien a este tratamiento y los podremos egresar en un lapso de a lo mejor 3 o 4 días a su domicilio, ¿no? Importante, pues no confiarnos. Los pacientes suelen llegar asintomáticos, suelen llegar con laboratorios normales, pero las alteraciones clínicas y bioquímicas se empiezan a ver después de las primeras 24 horas.
No nos vamos a esperar a que tenga alteraciones clínicas o bioquímicas. Tenemos que iniciar el tratamiento en cuanto nosotros establezcamos el diagnóstico de intoxicación. Y pues bueno, si nosotros aplicamos todas estas medidas terapéuticas de forma adecuada, tendremos una mortalidad bajísima en nuestras salas de urgencias. Siempre es importante, y creo que es algo que muchas veces no nos enseñan, pedir ayuda, ¿no? Entonces, yo tengo un paciente que a lo mejor ingirió 12, 14, 20 gramos de paracetamol en menos de 24 horas. Inicio las medidas terapéuticas, lo vigilo, pero después de 24 a 48 horas las pruebas de funcionamiento hepático, la ST, la LT siguen elevadas, el INR sigue prolongado. Es importante que pidamos ayuda, ¿no? Y para esto existe una red de centros toxicológicos en todo el país, los cuales brindan asesoría toxicológica vía telefónica. Ustedes mandan los datos del paciente, nosotros nos encargamos de buscar la ficha técnica del medicamento, darles una guía de implementación terapéutica y también irles dando la pauta, ¿no? De tratamiento que deben de seguir, que deben de llevar, ¿no? Entonces es importante que siempre que tengamos algún problema o que no esté clara el cuadro clínico o que la evolución sea tórpida, pidamos ayuda. Otra cosa que es bien importante mencionar es que, pues bueno, cuando llegan intoxicados solo por paracetamol, pues bueno, aquí están las dosis, aquí están los intervalos, aquí está el tratamiento, pero sabemos que la mayoría de los pacientes toman paracetamol, tomaron clonazepam, tomaron sertralina, tomaron escitalopram, tomaron lo que encontraron, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes que llegan intoxicados a la sala de urgencias no son por un solo fármaco, sino que llevan multifármacos, ¿no? Entonces, siempre habrá que adecuar las medidas terapéuticas de acuerdo a cómo se presenta nuestro paciente o de acuerdo a cuál sea el medicamento que ingirió en mayor cantidad. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Es importante que se mantengan capacitados. Yo siempre les digo a los residentes que la emergencia inicia cuando no sabemos qué hacer. Si llega un paciente contigo a la sala de urgencias y tú sabes qué hacer, pues el escenario va a ser controlado, pero si llega contigo y no sabes qué hacer, pues ahí es así, va a ser una verdadera urgencia, ¿no? Entonces es importante que nos mantengamos capacitados para que siempre que tengamos pacientes en la sala de urgencias los manejemos de la forma más segura posible. Y pues les dejo mis datos de contacto. Y pues no sé, ¿tengan alguna duda, algún comentario, doctor Tobar? Doctor Franco, agradecemos profundamente su participación por compartir con nosotros este valioso tema que sin duda sabemos que enriquece nuestro conocimiento y que despierta nuevas inquietudes y reflexiones sobre un tema que es bastante frecuente en nuestro medio. Antes de que concluyamos, vamos a abrir este espacio para preguntas o comentarios que deseen compartir con nuestro ponente. Acuérdense que sus dudas y aportes son muy importantes, son bienvenidos y fortalecen sobre todo el aprendizaje de todos nosotros. Por aquí leí una pregunta, Doc. Eh, Nos mencionan si podría repetir cuáles son las soluciones catárticas. Ah, ok. Sí, la solución catártica que nosotros utilizamos para diluir el carbón activado es el manitol. El manitol es el que lo diluimos en una dosis de 5 mililitros por cada gramo de carbón activado. Habitualmente, si es un adulto de 70 kilos, les damos 50 gramos en 250 mililitros de manitol y de esta forma nos aseguramos de tener una dilución adecuada. El catártico lo vamos a utilizar sobre todo en pacientes que tengan riesgo de hacer ilio. Les puede provocar un poquito de aumento de la peristalsis, un poquito de diarrea, pero es preferible a que cause distensión, ¿no? Y que tengamos datos de ilio. Importante recordar que antes de la administración del carbón activado hay que medir el perímetro abdominal, registrarlo, administrar el carbón activado y posterior a la administración del carbón activado, medir de nuevo el perímetro abdominal. Si nosotros tenemos datos de distensión o de ilio, debemos de suspender el carbón activado, ¿no? Para prevenir esta distensión o este ilio, utilizamos el catártico y el que utilizamos es el manitol. Efectivamente. Muy bien. No sé si algún asistente más tiene alguna otra pregunta para nuestro ponente. Doc, tenemos una segunda pregunta. ¿Hay evidencia para administración de glutatión IV? Sí, sí se habla de la administración del glutatión IV. Se ha visto pues que también tiene una efectividad adecuada, pero en nuestro país no lo tenemos disponible. Entonces, la realidad es que lo que tenemos disponible es la acetilcisteína, es un precursor del glutatión y es una forma muy efectiva, ¿no? Ampliamente probada. Muy bien. Hay otra pregunta. La entiendo de esta forma. Una vez que ya salió del proceso de intoxicación, la recuperación de la función hepática, ¿cuál es la indicación?
¿cuáles son las indicaciones para ese paciente para su recuperación hepática? Se cortó un poquito las señales. Si ya salió el proceso de la recuperación de función hepática, ¿cuál es S- la indicación? Probablemente se refiere a la recuperación de la función hepática. No sé si es como Sí, digo, por ahí la pregunta. habitualmente cuando pasan el pico máximo de las enzimas hepáticas, que es por ahí de las 24 o 48 horas, viene un descenso de la ST, de la LT, viene una normalización de los tiempos de coagulación. Aproximadamente 4 o 5 días que los vigilemos es suficiente para que el paciente se pueda ir con una recuperación completa. Obviamente habrá que tener cuidado con medicamentos que sean de metabolismo hepático, como lo es el paracetamol, pero habitualmente se van sin secuelas, pues pueden recuperarse 100% la función hepática. Muy bien, aquí preguntan sobre la marca Lisomucil, sobre la acetilcisteína que es efervescente y tiene ya sabor disponible. ¿Considera aún necesario disolver con jugo? No, digo, realmente no, sí, sí hay ya con sabor, o sea, no importa. A lo que sí referencia es que hay acetilcisteína, por ejemplo, para nebulización, y ese nebulizado se puede tomar vía oral, pero tiene un sabor horrible, ¿no? Entonces hay que diluirlo en jugo o algo más para disfrazar un poquito el sabor. Pero sí, efectivamente, el lisomucil ya trae creo que viene en sabor de cítricos y ya no es necesario disolverlo. Nada más hay que calcular bien la dosis, disolverlo y pues dárselo vía oral al paciente. Excelente. Doc, una pregunta aquí que me llama también mucho la atención. Con el esquema que se sugiere alternado de carbón activado y acetilcisteína, ¿tiene alguna repercusión en la absorción sistémica de este último fármaco por efecto del carbón activado? No, teóricamente, bueno, no se han visto que tenga disminución en la absorción de la acetilcisteína. El efecto farmacológico se mantiene e inclusive si utilizamos el carbón activado se asocia a menos dosis de acetilcisteína a las que necesitamos para tratar a estos pacientes. Entonces sí, a pesar de que el carbón activado pues podría disminuir la eficacia de la acetilcisteína, no se tiene evidencia. Entonces podemos utilizarlo de forma segura, alternado cada 2 horas y siempre y cuando utilicemos los dos, el resultado en el paciente va a ser bueno y vamos a utilizar pocas dosis, ¿no? De ambos. Es seguro utilizarlo y no va a interferir. Muy bien, doc. Otra pregunta. ¿Cuál es la relación de autismo e ingesta de paracetamol durante el embarazo? Nos mencionaba Araceli. Sí, la realidad es que, digo, no es comercial ni nada, ¿no? Pero mi esposa es pediatra del desarrollo, se dedica mucho al tema del autismo y sí leí en algunos artículos que se asociaba a alteraciones del neurodesarrollo, pero ella me comenta que no. Definitivamente no. O sea, hay muchísimos otros factores. La edad en la que se embarazó la mujer, la ingesta de algunos medicamentos como antidepresivos o neurofármacos, pero con el paracetamol no hay evidencia de que se asocia a autismo. Inclusive ella me comentaba que es peor dejar una embarazada con fiebre porque la fiebre sí afecta el neurodesarrollo y eso sí puede hacer que tenga un desarrollo neurológico alterado, ¿no? Entonces, si tenemos una paciente embarazada con fiebre, hay que darle paracetamol y la probabilidad de que se asocie a autismo es extremadamente baja. Es Doc, peor pues dejarlos con fiebre. tenemos bastantitas preguntas. Una más, desde el inicio de Sí. carbón activado y acetilcisteína cada 4 horas alternado, ¿la suspensión se da hasta la normalización de las enzimas hepáticas? ¿O hasta cuándo podemos revalorar un descenso? Exacto, es lo que comentábamos, ¿no? De repente hablaban de 17 dosis de acetilcisteína, de 18 dosis de carbón activado. Se vio que no hay una dosis límite. Lo que nos da la pauta es eso, la normalización de las enzimas hepáticas y la mejoría clínica del paciente. Habitualmente, digo, en mi experiencia me ha tocado ver pacientes que les damos 6, 8 dosis y los parámetros bioquímicos empiezan a mejorar. Ha habido pacientes que ocupan 12 dosis y empiezan a mejorar, pero realmente esa pauta la dan las pruebas de funcionamiento hepático y la clínica del paciente. Entonces sí, o sea, sí es un parámetro el que tengamos la normalización de las enzimas hepáticas para poder suspender el tratamiento. Excelente. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Bueno, creo que hasta el momento
De momento no va a haber alguna más. Bueno, pues me queda más que agradecer a todos por su atención y entusiasmo. Los invitamos a seguir con nosotros juntos mes a mes en nuestras sesiones académicas con SOMEL. Recuerden que la Sociedad Mexicana SOMEL los lleva de la mano al éxito. Vamos a seguir nosotros aprendiendo con amor por la medicina de urgencias, pero sobre todo por la salud y por la vida de nuestros pacientes. Doctor Franco, agradecerle mucho por su excelente ponencia y desearles a todos que tengan un excelente día. Muchas gracias, Iván. Hasta luego. Hasta luego.